Ok, bueno, habíamos dicho en la clase de ayer que lo que vamos a ver ahora van a ser ecuaciones exponenciales con diferente base. Ecuaciones exponenciales con diferente... Acuérdense que vayan apuntando, por favor, para que no tenga que detenerme en lo que copia, ¿no? Entonces, la ecuación más sencilla que pueden obtener con diferente base es una que diga un 3 elevado a la 4x menos 5 igual a 7, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos solamente los siguientes elementos. Elementos que también como que tienen que estar a las vivas de lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces, este que está aquí, este número 3, ya saben que recibe el nombre de base. Este que está acá como superíndice, ya saben que recibe el nombre de exponente. Saben que si tienen alguna duda, abran su micrófono luego. Y este, que es el resultado de elevar una base al exponente, recibe el nombre de potencia. Entonces, si yo uso la definición de logaritmo para... Dime. Ok. Si yo utilizo la definición de logaritmo, lo que debo de escribir... ¿Qué pasó? Ok. Es que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, el exponente es 4x menos 5 de la base es 3, acuérdense que la base se escribe como subíndice, de la potencia, siendo la potencia 7. Entonces, con eso, con la simple definición del logaritmo, ya logramos que algo que no se podía calcular porque la x está como exponente, ahora ya se puede calcular porque está como sumando. Y estando como sumando, ya puedo empezar a hacer operaciones y operaciones inversas, que sería la parte importante, ¿no? Dime. Ok, entonces nada más tengan en cuenta eso, ¿no? Que hay un campo que es el de álgebra y aritmética, que se refiere a operaciones con números y operaciones con términos. Y el otro campo que vamos a estar viendo va a ser el de funciones. Eso está en el material que les compartí en Classroom. Entonces, si ustedes tienen funciones, esto es una función exponencial, pueden utilizar la definición de logaritmo, que es utilizar una definición de una función inversa para poder llevarlo al campo de la aritmética, que ya es más fácil trabajar por la experiencia que se tiene en álgebra. Bueno, una vez que ya se tiene eso, lo que puedo hacer es un despeje, o sea, en otras palabras, lo que voy a hacer van a ser operaciones inversas, debido a que aquí yo tengo una resta y la operación inversa, la resta es la suma. Por lo tanto, si aquí hay una resta, lo que hago es una suma. Y entonces, lo que yo puedo escribir es el logaritmo base 3 de 7, al cual le voy a sumar un 5. Ahora bien, es preferible que primero escriban los números y luego escriban los logaritmos. En otras palabras, es preferible que primero escriban el 5, que está en suma, y se lo sumen al logaritmo base 3 de 7. Y eso va a ser 4 sobre x. Esto de escribir primero el 5 es porque lo primero que te enseñaron fueron los números y lo segundo que te enseñaron fueron las funciones. Entonces ese orden también se hace en las ecuaciones, ¿no? No solamente es acomodar los exponentes del mayor al menor, sino también de acuerdo a lo que me fueron enseñando. Bueno, una vez que hice operaciones inversas, pues resulta que aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, puedo otra vez aplicar una operación inversa, y cuando aplico una operación inversa, eso quiere decir que el 4 va a dividir a todo lo que está del lado izquierdo. Por lo tanto, yo ya puedo escribir que la x es el 5 más el logaritmo base 6 de 7 entre un 4. Y con eso ya tengo calculado el valor de la x. Recuerden que no es necesario utilizar calculadora, ahorita no me importaría porque lo que me importa es la aplicación de las leyes. Y de aquí entonces, como no puedo dejar un resultado del logaritmo base 6 de 7, se los explicaba ayer, entonces lo que hago es el cambio de base. Ayer habíamos explicado el cambio de base, y el cambio de base entonces va a implicar que la x se va a calcular. Disculpe, profesor. Dime. Profesor, Dime. ¿Qué pasó? ¿por qué es logaritmo base 6? Ah, perdón, me equivoqué, tienes razón. Perdón, me equivoqué, tienes razón. Sí, aquí el logaritmo base 3. Sale bien, Ok, gracias. ya te pagué. Ok, Ya te pagué. le continuamos y entonces aquí es una X. Y entonces, Ahí apaguen su micrófono para que no haya retroalimentación, porfa.
Entonces de aquí me queda que esto va a ser un 5 más el logaritmo base 10 de 7 dividido entre el logaritmo base 10 de 3, que fue lo que habíamos explicado ayer. Es el logaritmo de la potencia entre el logaritmo de la base dividido entre 4. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pequeño problemita, porque yo no puedo dejar una fracción sobre otra fracción. Eso implica que aquí debo de hacer una suma de fracciones. Profe, espere, ¿podría explicar otra vez lo del 7 y el 3? ¿Lo del qué, perdón? No entendí lo del cambio de base. Cambio de base. Lo voy a repetir. Eso fue de la clase de ayer. Va de nuevo. Si tú tienes el logaritmo base b y una potencia, tú lo puedes escribir también como el logaritmo base 10 de la potencia entre el logaritmo base 10 de la base. O sea, simplemente es escribirlo de esta manera, es lo mismo que de esta manera. O sea, los dos, cuando haces el cálculo, te da lo mismo. Eso quiere decir que si tú tienes el logaritmo base 9 de un 17, tú lo puedes calcular como el logaritmo base 17 entre el logaritmo base 9. Ese es el cambio de base. ¿Sale bien? Acá es base 3 y aquí es base 10. ¿Estamos? Bueno, le continúo. Luego de aquí hay una suma de fracciones. Como hay una suma de fracciones, pues obviamente hay que escribirlo. Y eso se va a llamar una suma de fracciones. Y esa suma de fracciones, entonces me va a llevar, disculpen, esa suma de fracciones me va a llevar a que la x es un mínimo común arriba, que es el logaritmo de 3. Y logaritmo de 3 entre 1 me da logaritmo de 3 por el 5. Me queda esto 5 logaritmo de 3. Operación suma. Y logaritmo de 3 entre logaritmo de 3 me da 1 por el de arriba. Me queda logaritmo de 7. Y el 4 que está en el denominador pues sigue siendo el mismo. Recuerden que hay muchos conceptos de álgebra que voy a estar utilizando. Y si en algún momento tienen alguna duda en un concepto, pues ahí sí les pediría de favor que fueran a revisar de mis videos de mi canal de YouTube para que empezaran a ver lo que es completar el trinomio cuadrado perfecto, lo que es solución de ecuaciones de primer grado cuando tenemos recíprocos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que también vayan reforzando todo lo que es álgebra. Bueno, aquí si ustedes se dan cuenta hay una fracción arriba y una fracción abajo, por lo tanto lo que voy a hacer va a ser una división de fracciones. Y esa división de fracciones ya saben que hay que multiplicar el producto de extremos. Y ese producto de extremos lo tenemos que dividir entre el producto de medios. Por lo tanto, lo que aquí me va a quedar es que la x se va a calcular como el producto de 1 por el de arriba, que ahí me va a dar un 5 logaritmo de 3 más logaritmo de 7 dividido entre el producto de medios, que es el 4 y el logaritmo de 3, dividido entre 4 por logaritmo de 3. Y de ahí, pues ya llegamos al resultado. ¿Cómo sé que ya llegué al resultado? Pues porque ya no puedo hacer más operaciones. La operación que puedo hacer sería una multiplicación, pero tendría que hacer uso de la calculadora. Por eso se queda hasta ahí. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, abran el micrófono. Ok. Bueno, voy a hacer una pregunta adicional. Dime. Ok, voy a hacer una pregunta adicional y que también va a valer un punto. Y quiero que me expliquen por qué. El primero que tenga la respuesta, ya sabe, me dice su nombre fuerte para saber si fue Ángel, Rodrigo, Julio, etc. No me digan yo la contesto, díganme su nombre para saber con quién tengo que platicar y ya les doy el resultado. Por favor, díganme, explíquenme por conceptos por qué no puedo hacer esto. Karen, profe. Karen, dime, Karen. Es diferente a la base, ¿no? No, no es la razón. Gracias, Karen. ¿Alguien otro que tenga? Dime. Porque no son números, entonces como no son números no se pueden quitar. No, si fueran números y si fueran números, ¿no? No, tampoco es la razón. Gracias. ¿Alguien más? Estefanía, Dime, Estefanía. porque hay un signo de suma. ¿Qué más? Bueno, es que son dos términos. Entonces, si solo hubiera un término arriba, sí podría cancelarse.
pero Oh, esa suma impide que puedas hacerlo. ok, no es la razón, pero No. más o menos es una de las razones. Ahorita les explico bien. ¿Alguien más sabe por qué? Bueno, les voy a explicar por qué. Existe algo en matemáticas que les enseñaron en la en álgebra que se llama jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones lo que me está marcando es qué operación es la que debo de hacer primero. ¿Cuál es la operación que tiene? ¿Cuál es la que tiene más jerarquía? Apaguen su micrófono para que no haya retroalimentación, por favor. Apaguen su micrófono. Entonces, la jerarquía de operaciones me dice que la primera operación que debo de hacer son las operaciones que están entre paréntesis. Eso quiere decir que debería de buscar un paréntesis. Si ustedes observan, no hay paréntesis. Sin embargo, se considera que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, debido a la jerarquía de operaciones, la primera operación que yo debo de hacer es la que está entre paréntesis. Y como decía su compañera, la operación es una suma. Pero hago primero la suma porque tiene mayor jerarquía debido a que está entre paréntesis. Si ustedes se dieron cuenta, hace ratito, lo que yo hice fue esto. Para empezar, eso no se puede hacer porque no existe, y que les quede bien claro, no existe la cancelación. Si alguno de ustedes me hace una cancelación en el examen, le voy a poner mal de ahí para adelante. ¿Por qué no existe la cancelación? Porque no existe ese concepto. Ahí va la razón. Si ustedes tienen 3 entre 3, generalmente dicen se cancela. Pero también si tienen 3 menos 3, también dicen se cancela. Y eso no lo pueden decir para dos cosas diferentes. O sea, no puedo utilizar cancelación en división y también para resta porque son dos cosas diferentes. No lo puedo hacer referencia a lo mismo. Es como cuando ustedes dicen, lo borré. Bueno, lo borré, hay que ver el contexto. No nada más es lo borré. Entonces de aquí lo que se debe de hacer es operaciones. Y si me entienden, que sería la parte importante de esto, la operación que voy a hacer aquí es que el 3 entre 3 lo reparto y me da como resultado un 1. Reparto 3 pesos entre 3 personas y resulta que a cada persona le toca un peso. Y la otra operación es que si tengo 3 naranjas y quito 3 naranjas, pues me quedo con 0 naranjas. Esa es la razón. Entonces no puedo hacer la cancelación porque la cancelación jamás ha existido. Es un nombrecito raro que se inventaron algunos maestros solamente para explicar algo que no sabían explicar. Pero en realidad no existe la cancelación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, al hacer esto, lo que estoy haciendo es una división. Y no puedo hacer la división porque por jerarquía de operaciones antes existe la suma. Y la suma está entre paréntesis. Esa es la razón por la que no se puede hacer. Y si se dieron cuenta ahorita, si hay 49 personas que están conectadas y ninguna me pudo contestar, eso quiere decir que es una de las razones por las cuales pueden reprobar mate si no entienden lo que es la jerarquía de operaciones, y eso fue de aritmética y de álgebra. ¿Sale bien? Bueno, voy a dejar de compartir un poquito la pantalla para ver si hay alguno de sus compañeros que haya llegado tarde y que quiera ingresar. No veo a nadie. No hay nadie. No hay nadie. Bueno, somos 56. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si somos 56 personas conectadas y ninguna me supo decir por qué no se podía hacer, pues es un indicio que ese concepto me ha llevado a reprobar materias o tener mal algunos reactivos. Así que tengan cuidado, por favor. Bueno, continúo. Otra vez les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Ya en este momento todos deben estar viendo la pantalla en blanco. Y entonces vamos a resolver otra ecuación también de diferente base. La otra ecuación de diferente base vamos a complicarla mucho porque lo que necesito que entiendan es que aunque esté súper fea, de todas maneras se puede hacer igual. Entonces vamos a hacer un exciso B donde aquí tenga un 5 a la 2x menos 4 dividida entre un 5. Vamos a ponerle un 25 elevado a la 2 menos 3x y eso es igual a un 7 elevado a la
5 menos 6x. Bueno, si se dan cuenta, de la ecuación del lado izquierdo a la ecuación del lado derecho, pues ya dio un salto muy grande. Pero sin embargo, no importa qué tan complicada se vea, lo único que hay que entender es que hay que aplicar los mismos conceptos que vimos la clase pasada, o sea ayer. Y la clase pasada lo único que vimos fue calcular factores primos, lo segundo fue aplicar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes, luego ver la ley de la tricotomía. Aquí no puedo aplicar la ley de la tricotomía porque no hay 3 elementos, del lado izquierdo hay 2 y del lado derecho nada más hay 1. Por eso no se puede aplicar la ley de la tricotomía, tiene que haber los mismos elementos de un lado y del otro. Y entonces aquí sería lo mismo, no puedo aplicar la ley de la tricotomía porque fíjense cómo hay una base y un exponente. Hay otra base y otro exponente. Hay otra base y otro exponente. O sea, hay muchos elementos, por eso no se puede aplicar. Entonces, lo primero que puedo hacer es, si ustedes ven aquí hay un 5 y aquí hay un 25, pues puedo hacer lo que hice ayer, que fue calcular factores primos. Entonces solamente hay que decidir cuál es el procedimiento que voy a hacer. Entonces voy a calcular factores primos. Y si calculo factores primos, entonces resulta que solamente puedo calcular factores primos en el 25. No puedo calcular en otro. Por lo tanto, el 5 del numerador se sigue quedando igual con su respectivo exponente, que es 2x menos 4. En el denominador, el 25 yo lo puedo expresar como un 5 al cuadrado, que se va a estar elevado a un 2 menos 3x, y el miembro derecho se queda igual porque el 7 no tiene factores primos, que esto me queda un 5x, un 5 menos 6x. Entonces el procedimiento fue el mismo que ayer, calculé factores primos, aquí solamente en uno, pero pues no hay problema. Luego, ya que calculé factores primos, si se dan cuenta, aquí yo tengo una potencia elevada a un exponente. Eso me lleva a una de las 4 leyes de los exponentes. Acuérdense que hay que aprenderse las 4 leyes. Entonces voy a aplicar leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes me menciona que estos se pueden multiplicar. Por lo tanto, yo puedo dejar un 5 elevado a la 2x menos 4 dividido entre un 5 y la multiplicación de los exponentes. Multiplico el 2 por el 2, que me da 4. Multiplico el 2 por el 3, que me da menos 6. Penny, no le hagas nada a Candy, por favor. Y eso es igual a un 7 elevado a la 5 menos 6x. Lo único que hice fue aplicar la ley de los exponentes. ¿Cuántas leyes hay? Son 4. No es necesario que me pongan cuál es la ley, solamente que me digan que están aplicando la ley de los exponentes. Si ustedes observan, puedo aplicar otra ley porque aquí hay la misma base. Y al haber la misma base, lo que debo de hacer es restar los exponentes. Entonces, otra vez, voy a aplicar otra ley de los exponentes. Y si voy a aplicar otra ley de los exponentes, ahora lo que debo de hacer es restar. De aquí viene un concepto asociado, no es necesario que lo pongan, que es la suma de términos semejantes. En otras palabras, lo que yo puedo hacer es hacer ciertas sumas. Y la suma o la resta la puedo hacer con este 2x y con este menos 6x. Y la otra la voy a hacer con el menos 4 y la voy a hacer con el 4. Entonces, ahora aquí se los voy a poner del lado derecho para que me entiendan, aunque no es necesario. Debido a la ley de los exponentes, la ley de los exponentes menciona que si yo tengo una división, lo que debo de hacer es al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. Eso quiere decir que al exponente del numerador, que se llama 2x, le debo de restar el exponente del denominador, que es menos 6x. Se resta por la ley y este menos es del exponente. Por lo tanto, al hacer la operación, este menos por este menos me da un más, y entonces es la ley de la suma y el resultado me queda un 8x. Eso quiere decir entonces que este 5 debe estar elevado a la 8x. Y lo mismo hago con los números, donde aquí tengo un menos 4 en el numerador y también tengo un 4 en el denominador. Pero acuérdense que por la ley va a ser una resta. Esta operación es de la ley de los exponentes. Entonces al menos 4 le debo de restar el exponente del denominador, donde el exponente del denominador es 4. Y entonces resulta que aquí se me convierte en una ley de la suma
Y por ley de la suma, menos 4, se deja el mismo signo, se suman los números y me queda un menos 8. Y entonces, eso implica que del lado, en el miembro izquierdo, me queda un menos 8, porque estoy aplicando las leyes de los exponentes. La ley de la suma, ley de la resta y leyes de los exponentes ya saben que están en el material que subí, así que nada más revísenlo, chequenlo y apréndanselo, ¿no? Por favor. En el miembro derecho no hay nada que hacer, solamente se transcribe y me va a quedar un 7 elevado a la 5 menos 6x. Ya saben que si tienen alguna duda, luego háganmela saber, abran el micrófono y díganme, ¿no? Para que no vaya continuando. Bueno, una vez que llegué aquí yo no puedo aplicar la ley de la tricotomía, porque la ley de la tricotomía habla que las bases sean iguales y las potencias también, pero si ustedes se dan cuenta, las bases no son iguales. Como las bases no son iguales, pudiera aplicar la definición del logaritmo, pero para aplicar la definición del logaritmo necesito solamente una base, un exponente y una potencia. Debe de haber uno de cada uno, y si se dan cuenta aquí no tengo uno de cada uno. Por lo tanto no puedo aplicar la definición del logaritmo. Entonces lo que voy a hacer es otra vez aplicar leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes ahora la voy a aplicar de una manera distinta a lo que acabo de hacer aquí, donde aquí la ley la apliqué de izquierda a derecha. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la ley de derecha a izquierda. Y para aplicar la ley de derecha a izquierda me tengo que dar cuenta que aquí hay una resta en el exponente. Y esa resta en el exponente es precisamente la resta que tienen en este exponente. Eso quiere decir que si quiero aplicar la ley de derecha a izquierda, lo que voy a escribir en lugar de una base con una resta de exponentes, lo que voy a escribir va a ser una división de dos potencias que tienen la misma base, donde el exponente de arriba es el minuendo y el exponente de abajo es el sustraendo. Por lo tanto, siguiendo esa ley, lo que voy a escribir aquí es un 5 dividido entre otros 5. Solamente que el 5 del numerador va a estar elevado a la 8x. Y como es una resta, el denominador se va a escribir el minuendo se va a escribir como exponente del denominador. Vuelvo a repetir, por ser una resta es una división. Y al ser una resta la división, solamente hay que escribir los exponentes, el minuendo y el sustraendo. Hago lo mismo del lado contrario, en el miembro derecho, y por ser una resta, va a ser una división de dos potencias. La primera potencia es 7 a la 5, y la segunda potencia en el denominador es un 7 que está elevado a la 6x. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Bueno, ya saben, si tienen dudas, abran el micrófono, ¿no? Ya no les voy a preguntar para no estar repitiendo lo mismo. Ok, entonces, ¿qué hice arriba? Ley de los exponentes de izquierda a derecha. ¿Qué hice abajo? Ley de los exponentes, pero de derecha a izquierda. Que la ley de los exponentes se puede aplicar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Es indistinto. Bueno. Profe. Dime. Entonces ya cuando se hace la ley de los exponentes, los signos todos van a quedar positivos. Porque la resta en el exponente te indica que es una división. Esa resta ya te indicó que es una división. Entonces lo único que haces es tomar el minuendo y sustraendo, obviamente sin signos, porque la resta te indica que es una división. Si hubiera sido suma, hubiese sido una multiplicación, que eso lo vamos a ver en otro ejemplo. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, bueno. Ahora bien, si se dan cuenta, sigo teniendo muchos elementos. Yo no puedo aplicar la definición del logaritmo. Como sigo teniendo muchos elementos, ahora voy a hacer lo que básicamente se hace en álgebra. Y en álgebra lo que hacemos es que las x se quedan con las x y que los números se quedan con los números. Eso quiere decir que esta x tiene que estar con esta y esta también. Y esta también. Y para lograr esto, entonces este tiene que multiplicar a este. Porque aquí hay una división. Ya estoy viendo operaciones inversas. Y con el otro también debo de hacer lo mismo. Por lo tanto, si aquí hay una división, esta división quiere decir que ahora va a ser una multiplicación.
Por lo tanto, lo que voy a escribir aquí es un 5 elevado a la 8x por un 7 elevado a la 6x. ¿Qué es lo que dice? Aquí hay una división, la operación inversa es la multiplicación, por eso el 7 multiplica al 5 elevado a la 8x. Y hago lo mismo con el otro denominador. Este 5 a la 8 está dividiendo, entonces va a multiplicar a este que está aquí, que es el numerador del miembro derecho. Por lo tanto, me queda 7 a la 5 multiplicado por un 5 a la 8. Pero lo que hice fue una operación inversa, debido a que hay divisiones y me permiten las operaciones o las operaciones inversas. ¿Para qué hice eso? Para que las x queden de un solo lado y para que los números queden de un solo lado. Esa es la razón, que básicamente eso lo veo en álgebra, desde que estoy en primero de la secundaria, perdón. Bueno, ahora ya que... Profe, Dime. ¿no se le cambian los signos cuando mueve los factores? ¿Sí te diste cuenta que el cambiar de signo se debe a que uno dice, está sumando, pasa restando? Ese concepto que me lo acabas de decir tú, es que no tienes claro lo que es la operación. Y si tú te das cuenta, todo te lo voy a poner con otro número. Y pregúntame todas las dudas que tengan, porque son dudas muy básicas a veces, pero las tienen tan arraigadas que no saben por qué ocurre. Entonces, fíjate, perdón, no le cambié de color. Este que está aquí se llama denominador. Y este denominador está dividiendo. Por lo tanto, la operación inversa a la división es la multiplicación. Esa es la razón por la que multiplica tal cual está. O sea, no hay ningún otro cambio, porque solamente es la operación inversa. Lo mismo ocurre con este 5 a la 8. Este 5 a la 8 está dividiendo. Por lo tanto, la operación inversa a la división es la multiplicación. Y aquí está la multiplicación. El número es el mismo. Lo único que está ocurriendo es que estoy aplicando la operación inversa. Eso que me acaba de decir su compañero, esa es una de las razones por las que más reprueban en todas las mates. Porque tienen tan arraigado que pasa sumando y pasa restando, que esos conceptos de pasar y de cancelar, eso los lleva a cometer imprecisiones. No puedo decir que sean errores, porque no es algo que estén haciendo mal, es algo que no tienen la precisión en el concepto. No son precisos en sus conceptos. Y no son precisos porque muchos maestros utilizan el pasar y el cancelar, lo cual es completamente inadecuado, ¿no? Y que ha llevado a muchos problemas. ¿Te quedó claro? Bueno, espero que sí. Si tienen alguna otra duda si tienen alguna duda del mismo tipo, adelante, ¿no? O sea, la cosa es aclarar todo lo que traigo mal aprendido de los otros cursos. Bueno, ahora bien, ya que llegué a esto, si se dan cuenta, las incógnitas están del lado izquierdo y los números están del lado derecho. Entonces, ahora sí ya puedo aplicar algo de álgebra que se llama propiedades de los exponentes. Propiedades de los exponentes. Y ya les había dicho que hay una propiedad de los exponentes, se las voy a escribir, donde la propiedad de los exponentes dice que si tengo un exponente negativo, lo puedo escribir como exponente positivo, pero en lugar de escribirlo en el numerador, lo voy a escribir en el denominador. Esa es la primera propiedad. Pero la otra propiedad menciona que si tú tienes una base elevado a un exponente y tienes una base diferente elevado al mismo exponente, lo que tú puedes hacer es escribir la multiplicación de las bases elevado a un solo exponente. Estas son propiedades. Entonces, basándose en propiedades, si ustedes observan, aquí tengo un exponente que es x. Y aquí también tengo otro exponente que es x. Si se dan cuenta, es el mismo exponente. Algunos me van a decir, pero está el 8 y el 6. Sí, ya sé. Pero el 8 también es otro exponente. Y el 6 también es otro exponente. Aunque estén juntos, son diferentes exponentes. Debido a eso, como es el mismo exponente, lo que yo puedo escribir es un 5 a la 8 que va a multiplicar al 7 a la 6. Esas son las dos bases. Y las dos van a estar elevadas a un solo exponente que es la x. Y con eso lo que estoy logrando es que este que está entre paréntesis es una sola base. Ya sé que es una multiplicación, pero es una sola base.
esta x se convierte en un solo exponente y lo que está después del igual se convierte en una sola potencia, porque aquí tengo un 7 a la 5 por un 5 a la 8, que al ser el resultado de una base al elevado al exponente, por eso se llama potencia. Debido a que es una base elevado al exponente, el resultado es una potencia. Y si me dicen, oiga maestro, pero es un producto de potencias, sí, pero el concepto me dice que una base elevado al exponente todo se llama potencia. Por eso puedo manejar que todo se llama potencia, aunque está formado del producto de dos potencias. Ahí es donde les digo que es importante los conceptos, porque es que esos conceptos me van a llevar a que en la superior sea más entendible que se tienen que aprender todos los conceptos a fuerzas y no reglitas mágicas como el cancelar, como el pasar, como la regla de la mariposita, como la fórmula general o cosas por el estilo, ¿no? ¿Sale bien? Entonces, repasando, ¿qué utilicé? Calcular factores primos. ¿Qué utilicé? Leyes de los exponentes. ¿Qué utilicé? Leyes de los exponentes. ¿Qué utilicé? Leyes de los exponentes. ¿Qué utilicé? Operaciones inversas y propiedades de los exponentes. En otras palabras, estoy utilizando los mismos conceptos de ayer. Solamente hay que decidir por qué lo puedo utilizar y por qué no. Esa parte de la matemática es la importante, que me ayuda a tomar decisiones. Y matemáticas es la única materia de todas las que llevan en toda la vocacional que les va a enseñar a tomar decisiones. Lo demás pueden cometer errores, pero aquí si cometen errores en una toma de decisiones, ya valió. Y el resultado es que está mal el procedimiento. Por eso no me gusta que utilicen reglitas mágicas como obtener logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho, porque eso no me lleva a ningún concepto. Esa es la diferencia entre hacer todo según más fácil y hacer las cosas de a de veras, considerando lo que es matemáticas y todos los conceptos. Bueno, ahora sí, como yo tengo una base y tengo un exponente y una potencia, puedo aplicar la definición del logaritmo. La voy a escribir aquí. La definición del logaritmo, la definición del logaritmo es el logaritmo es un exponente. Y si se dan cuenta, el único exponente es la x, al cual está elevado la base. Y ahí es donde se va a ver feo, porque la base es un 5 a la 8 por un 7 a la 6. Y eso se ve feo, pero váyanse acostumbrando en que en los subíndices puede haber el superíndice del subíndice. El logaritmo es el exponente al que se eleva esta base para obtener la potencia. Y acuérdense que la potencia se escribe aquí adelante con números más grandes, que es un 7 a la 5 por un 5 a la 8. Vean la diferencia entre una definición de logaritmos en algo más complejo y la definición de logaritmos en algo más sencillo. Pero que de todas maneras se tienen que aplicar el concepto para que entiendan que no importa que sea complicado o sencillo, el concepto es el mismo, solamente es un poquito más, ¿cómo se dice? Más grande, pues. No es más complicado, simplemente es un poquito más grande. Y entonces, ya pueden escribir que la x se calcula como este logaritmo. Pero debido a que la base es diferente, entonces lo que voy a aplicar es algo que se llama cambio de base. Y cambio de base también ya saben cómo hicieron, cómo lo hacemos. Lo acabo de explicar con su compañera. Eso quiere decir que el cambio de base va a ser la división de dos logaritmos. Un logaritmo y otro logaritmo. El logaritmo de arriba va a ser el de la potencia y el logaritmo de abajo va a ser el de la base. Entonces, entendiendo el concepto, que es lo que quiero que entiendan, y lo importante, este que está aquí, habíamos dicho que se llama potencia. Y este que está aquí, habíamos dicho que recibe el nombre de base. Debido a eso, entonces, en lugar de escribir logaritmo de la potencia entre logaritmo de la base, pues lo único que hago yo es escribir el logaritmo de 7 a la 5 por 5 a la 8 dividido entre el logaritmo de la base, donde el logaritmo de la base es un 5 a la 8 por un 7 a la 6. ¿Sale bien? ¿Dudas? Ok. Dime. Ok. Vuelvo a preguntar.
Quien sepa me avisa, por favor. Dime. ¿Por qué se hacía el cambio de base? Que no entendí bien esa parte. El cambio de base se hace siempre que tú no tengas un logaritmo base 10. Si tienes el logaritmo base 10, está bien. Pero si la base es diferente a 10, siempre hay que hacer el cambio de base. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tecnológicamente, eso lo vas a ver en la superior, tecnológicamente el logaritmo 10 sí se entiende, pero el logaritmo otro no se entiende, porque no lo puedes aplicar en la ciencia, y no lo puedes aplicar en la ciencia porque toda la ciencia está basada en la base 10. Esa es la razón. Todos los logaritmos de física, química, biología, todos son base 10. Por eso si tú tienes una base que no sea base 10, forzosamente hay que hacer el cambio de base. Esa es la razón. ¿Sale bien? Ok. Bueno, gracias, maestro. Gracias a ti. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a aplicar aquí? Lo que voy a aplicar aquí es leyes de los logaritmos. ¿Cuáles son las leyes de los logaritmos? También vienen en su material que les di. La ley de los logaritmos menciona que si tienes el logaritmo de un producto, tú lo puedes escribir como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Entonces lo que voy a hacer es aplicar leyes de los logaritmos. Y si yo aplico esa ley de los logaritmos, obviamente en el examen no es necesario que me la escriban, solamente escriban leyes de los logaritmos y ya entenderé que están aplicando leyes de los logaritmos. Entonces aquí me va a quedar que es una X que va a ser, como arriba tengo una multiplicación, esto va a ser logaritmo de 7 a la 5. Y debido a que es una multiplicación, eso implica que va a ser una suma de otro logaritmo que es 5 a la 8. Entonces, debido a que yo estoy viendo con mis ojos de la cara que hay una multiplicación en el argumento, en la potencia, por eso puedo escribirlo como una suma de dos logaritmos. Y si aplico lo mismo abajo, aquí me va a quedar que esto es un logaritmo de 5 a la 8 más un logaritmo de 7 a la 6. Y estoy aplicando lo mismo, o sea, la misma ley de los logaritmos, porque es una multiplicación, tanto en el numerador y tanto en el denominador. ¿Alguna duda? Bueno, la pregunta ya no se las hice, se me pasó porque surgió la duda. Pero la pregunta era, yo se las voy a contestar. La pregunta era que, ¿por qué no puedo hacer esto? Si ustedes se dan cuenta, el 5 a la 8 y el 5 a la 8 es el mismo. Y a mí me darían ganas de hacer eso. La razón que no se puede hacer es primeramente, no existe la cancelación. Esa es la primera razón importante. La segunda razón es que si ustedes se dan cuenta, aquí hay un logaritmo de, por lo tanto, aquí hay un paréntesis. Y al decir logaritmo de, quiere decir que primero hay que hacer todas las operaciones que están acá y luego el logaritmo. Eso es lo que me impide hacer la división. En otras palabras, esas rayitas que estoy colocando, estoy simbolizando la división que me implica esta raya que está aquí entre los dos. Pero no puedo hacer la división por la única y sencilla razón que el logaritmo de implica que aquí hay un paréntesis. Y por jerarquía de operaciones, primero hay que hacer lo que está entre paréntesis, y posteriormente hay que hacer el logaritmo. Esa es la razón. Entonces tengan cuidado con esas situaciones porque los pudieran llevar a una imprecisión, porque no tienen el concepto preciso y debido a eso, pues que tengan un error, ¿no? Por favor. Bueno, ¿qué pasa aquí? Dime. Bueno, resulta que aquí otra vez voy a aplicar leyes de logaritmos y la otra ley de logaritmo menciona que si yo tengo el logaritmo de una base elevado a un exponente, esto se va a escribir como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Así como se lo estoy diciendo, está en las copias para que se lo vayan aprendiendo. Por lo tanto, si ustedes observan, hay 4 casos en los que se puede aplicar esa ley. El primer caso es en este sumando, el segundo caso es en este sumando, el tercer caso es en este sumando y el cuarto caso es en este sumando. Entonces yo puedo aplicar 4 veces la ley en los diferentes sumandos, tanto del numerador como del denominador. Y si yo aplico la ley, entonces ya puedo decir que el logaritmo, dejen hacer aquí una rayita para que no se confunda, ya puedo decir entonces que la X se va a calcular como un 5 multiplicado por el logaritmo de 7 más un 8 que es el exponente multiplicado por el logaritmo de 5
dividido entre un 8 por el logaritmo de 5 más un 6, que es el exponente, multiplicado por el logaritmo de 7. Y debido a que ya quedaron solamente multiplicaciones y sumas, entonces sumas o restas y divisiones, entonces en ese momento yo ya puedo decir que ya quedó el resultado y lo dejo hasta ahí. Ya no hay nada más que hacer. ¿Cómo sé que ya terminé? Pues porque resulta que ya quedan nada más multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Esa es la forma de darme cuenta, y que también se aplica en cálculo diferencial, en geometría analítica y en cálculo integral. Esa es la manera de verlo. Dime. No te entiendo, disculpa. Hay una fallita ahí con tu micrófono y no te alcanzo a escuchar. Lo que pudieras hacer es bajar el volumen al sonido para que tu micrófono se oiga mejor. Ya ves que hay dos controles, uno del sonido de la bocina y otro sonido del micrófono. Baja el de la bocina, sube el del micrófono y yo creo que ahí ya te escucharía mejor. Bueno, ¿alguna otra duda por ahí? ¿No? Bueno, entonces, fíjense. No te alcanzo a entender, discúlpame, pero se oye bastante lejos y se oye medio feo. Mejor, ¿qué te parece si me mandas un WhatsApp? Y dime. No, sí. Dime. No. Ok, sale bien. Bueno, quien haya tenido las dudas, mándame un WhatsApp y lo reviso, ¿no? Para que no haya ningún problema. Bueno, fíjense bien, como aquí las dos fueron ecuaciones con diferente base, el procedimiento o los pasos que hice para esta fue menor, que para esta. Pero se utilizan los mismos procedimientos, o sea, definición de logaritmo, cambio de base, leyes de los exponentes, leyes de los logaritmos, etcétera, etcétera. Entonces, son pocos los conceptos que se tienen que aprender. Ahí estaba haciendo la cuenta hace 2 años cuando estuve dando el curso de ingreso a nivel superior, y prácticamente los conceptos de mate, todos los conceptos de la vocacional son aproximadamente 300. Y uno dice, no inventes, 300 son un montón. Pero si empiezas a revisar el número de componentes químicos que ustedes tienen que aprender, pues son más de 1500. Entonces ahí se ve la prueba clara que mate es mucho más fácil que química. El problema que tenemos en mate es que no todos se saben los conceptos adecuadamente. Eso es lo que me lleva a imprecisiones. Y obviamente a que repruebe exámenes, ¿no? Bueno, voy a poner otro lienzo para explicar otro ejercicio. Y me voy a dejar de compartir la pantalla para poder hacer eso, si no, no lo van a poder ver. Y sirve que reviso si hay alguno de ustedes que quería entrar todavía. Espero que no. No hay ninguno. Así, disculpa, no puedo leer el chat porque como estoy compartiendo pantalla, toda mi pantalla es solamente lo que estoy compartiendo, entonces no alcanzo a ver el chat. Por eso te decía que si puedes, por favor, mandarme un mensaje sería más adecuado, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí la otra pantalla. El ejercicio que les puse fue el más complicado que yo les puedo preguntar. No puede haber un ejercicio más complicado. Y un ejercicio intermedio sería escribir un 5 a la 2x igual a un 3 a la x más 1. Este es un ejercicio más sencillo, no tiene tantos componentes, pero se resuelve de la misma manera, no hay otra manera. Acuérdense que típicamente en muchos videos y muchos maestros lo que dicen es obtén logaritmo del lado izquierdo, logaritmo del lado derecho, empiezan a calcular decimales y empiezan a irse por álgebra y se saltan todos los conceptos que les acabo de explicar. Esa es la razón por la cual reprueban mate después, porque no van aprendiendo desde ahorita los conceptos importantes. Les voy a compartir cuando salió mi hija de tercero de kinder, pues yo pensé que era a la niña más inteligente, porque así me habían dicho, ¿no? Puros dieces y puros dieces. Y cuando llego a primero de primaria, me doy cuenta que hay muchos conceptos que ella no conocía. Pero esos conceptos que ella no conocía fue porque sus maestros de primero, de segundo y de tercero de kinder
no se los dieron adecuadamente a mi hija. Entonces en las vacaciones me dediqué a darles todos esos conceptos que necesitaba mi hija, todos, y gracias a Dios en todo el tiempo de vacaciones, pues pudo subir de nivel. Y ahorita que está en primero, pues todavía veo que le faltan algunas situaciones, pero ya está mejor que cuando salió. Lo que les quiero dar a entender es que si ahorita a ustedes se les está haciendo difícil lo que acabo de explicar, no es su culpa, es porque les enseñaron cosas, entre comillas, más fáciles, pero que no les permiten su desarrollo intelectual. En otras palabras, las competencias no lo están cumpliendo. Y debido a que no los están preparando desde álgebra y desde geometría y trigonometría, lo que ocurre es que en analítica, cálculo diferencial y cálculo integral tienen un bajo desempeño porque no tienen bien los conceptos. Esa es la razón, ¿no? Bueno, le continuamos. Primeramente de aquí, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues ya saben que son calcular factores primos. Pero como ya son primos, pues no puedo calcular factores primos. Ahora bien, no puedo aplicar la ley de la tricotomía porque las bases no son iguales. Siguiente, lo que tengo que hacer entonces son leyes de los exponentes. Y si ustedes se dan cuenta, pues propiamente no hay una ley como tal. Pero sin embargo, al entender que hay una ley que dice que la multiplicación de dos potencias me da como resultado una potencia donde los exponentes se están sumando, entonces ahí entendería que sí se puede aplicar la ley de los exponentes, pero no la voy a aplicar como generalmente la aplico, porque siempre la aplico de izquierda a derecha, sino ahora la voy a aplicar de derecha a izquierda. Y si ustedes la aplican de derecha a izquierda, es porque aquí tienen una suma. Y como tienen ahí una suma, ya saben que va a ser una multiplicación de dos potencias. Por lo tanto, haciendo el procedimiento, resulta que tengo un 5 a la 2x y que va a ser igual a la multiplicación de dos potencias, donde un exponente es 3 y donde una base es 3 y la otra base es 3, y donde el exponente del primero va a ser el sumando, el primer sumando, y el exponente de la segunda potencia va a ser el otro sumando. Entonces, ¿cómo sé que es una multiplicación? Porque hay una suma de exponentes. Y esa multiplicación solamente hay que escribir el primer sumando y el segundo sumando. Y tal cual me decía su compañera hace rato, pues los dos son positivos, porque la suma me indica que es una multiplicación de potencias. Si tienen alguna duda, ya saben, abren el micrófono y luego me preguntan, ¿no? Bueno, ya que apliqué la ley de los exponentes de derecha a izquierda, generalmente la aplico de izquierda a derecha, entonces lo que voy a hacer es otra vez lo que hice hace rato, juntar las x. Si ustedes se dan cuenta que hay una x y que hay una x en el exponente, por lo tanto, lo que voy a hacer van a ser operaciones inversas. ¿Por qué voy a hacer operaciones inversas? Porque aquí hay una multiplicación y la operación inversa de la multiplicación es la división. Eso implica que el número que está multiplicando ahora va a dividir y entonces me queda un 5 a la 2x dividido entre un 3 a la x. Está multiplicando, la operación inversa es una división. Y acuérdense que hace ratito su compañero me dijo que no le falta un signo negativo. Pues no, porque no se está pasando. Si no hay una multiplicación y la operación inversa es una división. Y entonces, en el miembro derecho, lo único que quedaría sería el 3, porque si yo elevo 3 a la 1, pues sigue siendo 3. Y ya teniendo eso, lo que sigue es aplicar la propiedad de los exponentes. ¿Cómo sé que es una propiedad de los exponentes? Pues porque resulta que una de las propiedades, acuérdense que nada más hay dos propiedades. La primera propiedad habla que si ustedes tienen un a a la menos n, lo pueden escribir en el denominador con exponente diferente, o al revés, no importa. Y la segunda propiedad habla de la multiplicación y de la división. Y entonces en la división dice que si ustedes tienen una base dividida entre otra base, pero tienen el mismo exponente en las dos bases, lo que ustedes pueden hacer es la división de las bases, llevarlo al mismo exponente. Esta es la segunda propiedad. En la segunda propiedad hace referencia a la multiplicación a la división, a la potencia a la raíz. Es la misma propiedad. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí tienen el mismo exponente. Y el mismo exponente es esta x y es esta x. Ya sé que está el 2, pero el 2 es otro exponente. Por lo tanto, el mismo exponente es la x. Y eso me lleva a que yo puedo escribir un 5 al cuadrado dividido entre un 3 y todo elevado al mismo exponente que es x, y eso es 3. ¿Qué fue lo que aplicar? ¿Qué fue lo que apliqué? Son las leyes de los exponentes, y eso
me va a permitir que ya tenga una sola base, que ya tenga una sola potencia, porque es el resultado de elevar la base al exponente, y tengo un solo exponente. La base elevado al exponente me da una potencia, y ya puedo aplicar la definición del logaritmo. Ya saben que si tienen alguna duda, abren el micrófono y hablan, ¿no? Estoy escuchando varios ruidos, me imagino que no han apagado sus micrófonos. Por favor, apáguenlos todos para que no se oigan ahí algunas distractores. Bueno, ya que tengo eso, entonces ahora sí ya puedo aplicar la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo, se las había explicado ayer, la definición del logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente, y en este caso el exponente es la x. El logaritmo es el exponente al cual debo de elevar a la base, y resulta que ahora la base es 5 al cuadrado entre 3. Acuérdense que hay que escribirla tal cual está, como subíndice, para obtener la potencia, y la potencia es el 3. Entonces solamente apliquen la definición del logaritmo, y aunque las bases y las potencias estén raras, pues simplemente escríbanlas, ¿no? No importa tan cual complicado esté. Bueno, una vez que ya hicieron la definición del logaritmo, pues entonces lo que sigue, como ya les había explicado en el otro ejercicio y en otros, es un cambio de base. ¿Cómo sé que debo de hacer el cambio de base? Pues sé que debo de hacer el cambio de base por la única y sencilla razón que el logaritmo no es base 10. Y como no es base 10, hay que hacer el cambio de base. Y entonces, al hacer el cambio de base, lo que va a ocurrir es que voy a escribir que la x se calcula como la división de dos logaritmos. Un logaritmo es el de la potencia, que se llama 3. Acuérdense que desde aquí les dije que se llama potencia. Y el otro logaritmo es el de la base. Y la base es un 5 al cuadrado entre un 3. Que aquí ya varía un poquito con el ejercicio anterior, porque antes nos daba multiplicación y ahora nos da división, pero pues es prácticamente lo mismo. Entonces, ya que hice el cambio de base, resulta que el concepto que sigue es hacer leyes de los logaritmos. Y entonces aplico ley de los logaritmos. ¿Cuál es la ley de los logaritmos que voy a aplicar? Pues ahora voy a aplicar la segunda ley, que menciona que el logaritmo, ley de los logaritmos, que el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y por lo tanto, esa ley se puede aplicar en este denominador. Por lo tanto, la x la voy a calcular como el logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo del numerador. El numerador ya vieron que es un 5 al cuadrado, menos el logaritmo del denominador, donde el denominador es un 3. Y otra vez, la pregunta que salta luego es si puedo hacer esto. Y vuelvo a repetir, no puedo hacer eso porque existe la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones menciona que lo primero que hay que hacer es lo que está entre paréntesis. Y ustedes se dan cuenta, esta raya de fracción me indica que aquí hay un paréntesis. Y como hay un paréntesis, lo primero que debo de hacer es la resta y posteriormente debo de hacer la división. Por eso no puedo hacer esta división, porque el paréntesis me dice que lo primero que debo de hacer es la resta. Esa es la razón. Y entonces, si ya entendí eso, lo último que me falta de hacer es otra vez aplicar leyes de los logaritmos, porque resulta que aquí tengo una potencia. Y acuérdense que les había dicho que todo va a terminar cuando nada más me quedan multiplicaciones, divisiones, sumas o restas. Y entonces, vuelvo a repetir aquí la ley. La ley menciona que si yo tengo el logaritmo de una potencia, eso se escribe como el exponente por el logaritmo de la base. Y eso me lleva entonces a que esto va a ser una x que se va a calcular como el logaritmo de 3 entre, aplico aquí la ley, va a ser el exponente que es 2 multiplicado por el logaritmo de la base, y a eso le voy a restar el logaritmo de 3 que ya lo tenía aquí. Y como ya no hay potencias y raíces y solamente hay sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y ya no puedo hacer otra operación, hasta ahí llega el resultado. No es necesario utilizar la calculadora, porque la calculadora, les voy anticipando,
La calculadora no se deja utilizar en el examen de admisión a la superior y generalmente en un trabajo, cuando vas a pedir un trabajo y que te piden exámenes de diferentes cosas, jamás te van a dejar utilizar la calculadora, porque lo importante es que entiendan los conceptos. Esa es la importancia de lo que les decía, que no vean otros videos y no vean otros procedimientos, porque lo único que va a ocurrir es que los va a confundir mucho y no van a entender los conceptos. Agradezco a las personas que estén empezando a hacer ejercicios, porque ya van practicando los conceptos y ya van entendiendo cómo se está haciendo. Si tienen alguna duda, ya saben, abran su micrófono y me avisan. Si no tienen ninguna duda, pues le podemos seguir. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora es ir preparándonos para la clase de mañana, donde la clase de mañana resulta que vamos a tener el número Neper elevado a cierta potencia y que me da por resultado a un 5, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, aquí otra vez ocurre lo mismo, que tengo una base, tengo un exponente y el resultado de la base elevado al exponente recibe el nombre de potencia. Entonces, en todas las ecuaciones exponenciales donde esté el número Neper, en todas voy a hacer lo mismo. En otras palabras, voy a hacer una definición de logaritmo. Y por lo tanto, la definición de logaritmo la aplicaría también con el número Neper, solamente que aquí tendría que decir que el logaritmo es el exponente. Si se dan cuenta, aquí el exponente es un 3x, al que se eleva la base, donde la base es el número Neper, para dar por resultado la potencia, que es un 5. Entonces, ocurre que estoy haciendo lo mismo, estoy calculando la definición de logaritmos. La mayoría de los maestros y de los videos que están en internet, en YouTube, perdón, lo que me indican es que debo de obtener logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho. Eso está mal porque no me permite ver el concepto, y el concepto importante es la definición de logaritmo. Algunos dicen que es notación exponencial y notación logarítmica. No, porque notación es solamente escribirlo, y el concepto es entender qué es un logaritmo. Un logaritmo es un exponente. Ahora bien, ya que hicieron eso, aquí resulta que viene algo, que eso ya se lo deben de saber, que cada vez que ustedes escriban un logaritmo base e, ese logaritmo base e se debe de escribir como logaritmo neperiano. Algunos le dicen logaritmo natural, está mal dicho logaritmo natural. El nombre correcto es logaritmo neperiano, porque viene del número Neper, y el que inventó el número Neper se llama Euler. Por eso Euler le puso la E de su nombre, y por eso le nombro número Neper, porque estamos hablando de un número neperiano. Se le llega a llamar logaritmo natural porque aparece mucho en la naturaleza, pero no quiere decir que sea natural, quiere decir que viene de un número Neper. Y entonces, al hacer el cambio de notación, no estoy haciendo ninguna operación, solamente escribiéndolo adecuadamente, me queda que esto se debe de leer logaritmo neperiano de 5 es 3x. Y de aquí, si ustedes se dan cuenta, lo único que debo de hacer es despejar a la x, y para poder despejar a la x, lo que debo de hacer es realizar operaciones inversas. ¿Cómo sé que debo de realizar operaciones inversas? Pues por la única y sencilla razón que la x está en una multiplicación, y si está en una multiplicación, la operación inversa de la multiplicación es una división, y eso me lleva a que la x se calcula como el logaritmo neperiano de 5 dividido entre 3. Y entonces en esos momentos ya tengo el resultado. El resultado que ahorita, por ser niños chiquitos, se los valgo. Pero cuando lleguen a cálculo diferencial y a cálculo integral, les van a decir que ese resultado está mal. ¿Por qué está mal el resultado? Pues porque resulta que los términos siempre se deben de escribir como un signo, por un número, por una letra y por una función. En otras palabras, la manera correcta de escribir el resultado es signo positivo, número, un 1 que está arriba acompañando el logaritmo, un 3 que está abajo que es un denominador,
por el logaritmo natural de 5. Y aquí tengo separado el signo que es positivo y que no se escribo, el número que es un tercio, multiplicado por la letra que no hay, porque es la que estoy despejando, y multiplicado por la función que es el logaritmo de 5. Esa es la manera correcta de escribirlo y que se los van a pedir ya en cálculo diferencial e integral. Esto está mal escrito. Así es la manera correcta de escribirlo. Si me entregan en el examen esto, se los voy a tomar bien. Y obviamente si me van a entregar esto, pues se los tomo más bien, ¿no? Y eso pudiera hacer que les agregue un poquito de puntaje para que les ayude a ustedes. Entonces váyanse acostumbrando a escribir las cosas adecuada y correctamente, porque no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quería mostrar aquí? Lo que les quería mostrar aquí es que todo lo que se refiere a ecuaciones donde la base es el número Neper es lo mismo, se va a utilizar el mismo procedimiento. ¿Cuál es el mismo procedimiento? Calcular factores primos, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, operaciones inversas, definición del logaritmo y leyes de los logaritmos. Apréndanse bien los conceptos y cualquier ecuación que les pongan, incluyendo los problemas, que también vamos a ver problemas, pues no hay tanto complicación, simplemente son los mismos procedimientos, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, por favor hágamela saber. Ok, a mí sí me quedó una duda y se las voy a explicar. Si se dieron cuenta, aquí había un 5 al cuadrado. Aquí había un 5 al cuadrado. Entonces, en lugar de 5 al cuadrado, yo pude escribir 25. Pero no se escribe el 25 porque resulta que el 25 no es número primo. Y todo lo debemos de expresar en números primos. Ahí van a entender que una de las aplicaciones principales en la biotecnología, en la biónica y en la robótica es que se utilizan las computadoras. Y las computadoras tienen bancos de datos. Y los bancos de datos precisamente son todas las funciones con números primos. Todo lo que involucra números primos. Y eso me da una rapidez para hacer el procesamiento. Y para que los robots hagan las operaciones más rápido, se muevan más rápido, para que la telefonía celular funcione, que eso es en electrónica, etcétera, etcétera. Por eso siempre se deben de dejar números primos. No hay que dejar números que no sean primos. Siempre son números primos. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Ok. O sea que, por lo que le entiendo, siempre que un número no sea primo, se va a aplicar esa ley, ¿no? Para sacar un número primo y que sea más fácil de hacer la operación, ¿no? Para que sea más fácil de implementar. Aquí quiero que les quede claro una situación referido a lo que dice su compañero, ¿no? Si yo voy a entregar un resultado en la industria o en la ciencia, yo voy a entregar un resultado como este. X es la raíz de 7, de 5 por la raíz de 7 entre 8. Ese resultado yo lo debo de aplicar en la ciencia. Siempre, siempre, siempre. Si se dan cuenta, el 8 no es un número, es un número que no es primo. Pero aquí no tiene importancia porque no puedo hacer algo más. Si en lugar de escribir el 8, yo escribiera 2 al cubo, entonces me meten las potencias y las potencias son más complicadas. Por eso no se acostumbra a dejar el 2 al cubo, sino se acostumbra a dejar el 8. Muy a diferencia de los logaritmos, porque en los logaritmos puedes aplicar la ley de los logaritmos y la ley de los logaritmos me lleva a que ya no me queda un al cuadrado, sino me queda un logaritmo de 5 y el 5 es primo. Entonces, en resultados como estos, así se pide en la ciencia. Pero cuando voy a resolver un problema y ese problema se lo tengo que explicar a un técnico o se lo tengo que explicar a un obrero, pues entonces ahí sí tengo que agarrar la calculadora para decirle cuánto es, porque si aún llego a la tortillería y le digo, dame por favor 5 por raíz de 7 entre 8 kilos de tortilla, pues la mato, ¿no? Jamás me va a entender. Entonces agarro la calculadora porque tengo que hablar con la señorita que está en la tortillería y entonces calculo la raíz de 7, multiplico por 5 y lo divido entre 8 y entonces ya le puedo decir que quiero que me dé de tortillas 1 kilogramo con 653 gramos. Eso ya se lo explico a la de la tortillería. Y no porque la de la tortillería, no porque la esté humillando, minimizando, no, nada por el estilo. Sino porque la manera de comunicarnos de manera con la sociedad, pues es a través de unidades. Pero al comunicarme con la ciencia, ahí sí debo de dar resultados exactos, donde se deben de dejar expresiones como las que le estoy dejando aquí, de 1/3 logaritmo de 5, o la de
2 por logaritmo de 5, etcétera, etcétera, porque eso es para los que nos vamos a ir a la superior, a la maestría o al doctorado. Y ya para contestar problemas, entonces sí vamos a hacer la calculadora, pero solamente para contestar problemas, no para resolver ejercicios. Contestando la pregunta de sus compañeros, en este caso sí dijo el 8, aunque no sea primo, porque no hay una manera adicional de dejarlo más simple. El 8 es entendible y el 2 al cubo es más complicado que el 8. Eso es lo que van a ir entendiendo conforme vayan avanzando en todas las materias. ¿Sale bien? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, si no tiene ninguna otra duda o pregunta, nos vemos mañana. Mañana vamos a ver el asunto de las ecuaciones exponenciales, cuando tienen que ver cómo va a ser el número Neper. Y obviamente también voy a seguir preguntando, como lo hice hace rato, para que vaya viendo quién está avanzando, quién está estudiando. Obviamente, quien se lo sepa de memoria, pues todo va a ser más rápido, ¿no? Si tienen alguna duda, ya saben, lo que me interesa más es que hagan ustedes ejercicios, me manden las fotos para que les diga exactamente cuáles son las imprecisiones que están cometiendo. Hay algunos comentarios que me mandaron por WhatsApp y que los estuve viendo el semestre pasado y que decían, es que estudié demasiado. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque en mi caso, yo, Froilán, cuando practiqué artes marciales, me decían, una de las cosas que tienes que hacer es dar la patada con la pierna recta. Y debido a eso, a que todas las patadas las daba con la pierna recta, me lastimé la rodilla. Y ahora a mis 52 años, pues resulta que me duelen mucho las rodillas. Y cuando llegué a Kung Fu, me dijo, es que para dar la patada, primero levanta la rodilla y luego estira el pie, porque si no te vas a lesionar la rodilla. Entonces, no tuvo sentido que haya practicado 5 años de taekwondo, porque esos 5 años me hicieron que me lastimara la rodilla. Y cuando llego a Kung Fu y me enseñan a dar bien las patadas, pues ya nunca más jamás me lesioné la rodilla, solamente fue la lesión que me provoqué en taekwondo. Lo que les quiero dar a entender es que muchas veces estudian, pero estudian con personas que no tienen bien los conceptos. Por eso les pido de favor que practiquen todos los ejercicios que tienen, que les mandé, practiquen con ejercicios que tienen en su problemario y que utilicen los conceptos que les estoy dando. Porque si no, van a estudiar mucho con videos de Julio Profe y nunca van a aprender los conceptos. Sino lo único que van a aprender es hacerlo más fácil y eso pues no me ayuda a nada, ¿no? Así que por favor, váyanme mandando dudas, gracias a las 2 personas que me mandaron dudas, pero me gustaría que me llegaran como 15 o 20 dudas, ¿no? Para barrer todos los ejercicios y ver que en verdad están estudiando, ¿no? Recuerden que su examen es el viernes de la semana que entra, van a ser 2 horas, ya saben que me tienen que poner todas las justificaciones, si en alguna justificación no me la ponen, hasta ahí dejaría de calificar, aunque esté bien todo lo demás. Y que obviamente utilicen los procedimientos que les estoy mencionando porque esos mencionan los conceptos que yo requiero, ¿no? Por favor. Así que tienen todavía sábado y domingo para seguir estudiando y lo que resta de la semana. Todo va a ser ecuaciones exponenciales, logarítmicas las vemos la semana que entra, es un poco más sencillo. Y problemas pues también es la aplicación de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces si no hay otra cosa... Profe, Dime. entonces la clase es hasta el lunes o mañana. Es que hace ratito dijo que mañana. No, nada más es lunes, martes, miércoles y jueves. Viene marcado allí en Classroom. Y también se los marqué en la primera sección que está en Classroom, donde está distribución. Ahí vienen las clases, ¿no? Para que no tengan ninguna duda, ¿no? Por favor. Vale, gracias. ¿De qué? Gracias a ti. ¿Alguna otra cosa? Bueno, no es por presumirles, pero se los digo en buena onda. El día de mañana ustedes tienen que estudiar o trabajar. Algunos están trabajando. Y qué bueno que lo hagan porque es importante que vayan viendo lo complicado que a veces es la vida, ¿no? El día de mañana tengo la posibilidad de llevar a mi hija a African Safari. Me voy a ir a pasar con ella a African Safari. Y eso es gracias a Dios y sobre todo porque tengo un trabajo estable y que me lo permite. Y que hasta ahorita tengo salud. Los que me vieron en mis grupos anteriores se daban cuenta que estaba enfermo. Tengo artritis reumatoide. Gracias a Dios ya me puedo mover un poquito mejor. Por eso me voy a ir a pasear mañana. Pero lo que quiero que entiendan es que gracias a que en algún momento de la vida yo estuve estudiando mucho en la BATIS y que me hicieron sufrir en la BATIS y que reprobé como 5 materias en la BATIS y que le eché ganas y que salí de la BATIS y que entré a la ESIME y que en la ESIME ya no reprobé ninguna materia
y que saqué un buen promedio y que pude entrar a trabajar y que hice la maestría, gracias a todo el esfuerzo, es que ahorita me puedo dar ciertos lujos, lujos que en algún momento se los van a poder dar ustedes. Así que por favor, dejen a un lado un poco cualquier actividad que no sea académica y que sea indispensable. Obviamente hay que hacer en casa, pero pues échenle ganas, ¿no? Porque el lunes es donde voy a medir su conocimiento y, y aunque se hayan esforzado mucho viendo otros videos de otras personas que lo explican de otra manera, pues no se los voy a poder poner bien porque les estoy pidiendo los conceptos. Y por eso son las clases para que entiendan cuál es el concepto y la importancia del concepto. No nada más hacerlo por hacerlo. Así que inviertan adecuadamente su tiempo el sábado y domingo. En algún momento tendrán tiempo para irse a pasear y divertirse. Y pues bueno, nos vemos entonces el lunes. Dios los bendiga y Dios los guarde. Cuídense mucho, por favor. Que estén bien. See you later. Un día a todos. Adiós, profe. Bye, cuídate mucho. Hasta luego, profesor, que lo vaya muy bien. Gracias, Dios los bendiga y los guarde. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye, que estés bien. Una pregunta, profesor. Dime. Entonces, ¿mañana la clase será a la misma hora? No, no hay clase mañana. Nada más hay clase lunes, martes, miércoles y jueves. Ah, gracias. Sí, sábado y domingo no hay. ¿Sale bien? Sí, Ok. bye. Bye, cuídate mucho. Igualmente.